era la élite intelectual de Israel. Y eran muchas veces los consejeros del Estado, y eran muchas veces los que tomaban, además era la influencia del pueblo. Para un rey poder funcionar bien tenía que tener contento al sacerdocio, si no, el sacerdocio se encargaba en el culto, ¿no? de liquidar al rey. Por lo tanto eran cuerpos bien organizados, no es una cosa así de que un sacerdote que llegaba y atendía unas cosas cultica y después se iba para su casa, y hasta que no le tocaba el culto del otro mes o de la otra semana no volvía. No, esta gente interactuaba dentro del Estado, y de seguro tenía que tener también, al igual que la monarquía tenía su protocolo, también el mundo de los levitas tenía su protocolo, y también tenía su protocolo el mundo de los profetas. En el caso de los levitas yo creo que era mayor, por una sencilla razón, porque los levitas necesitaban asegurarse que quien dijera que era sacerdote pudiera probar hasta 4 generaciones hacia atrás la realidad de su ascendencia levítica. O sea, eso no era ahí nada más que yo soy levita porque soy levita, ¿no? Porque si eres levita, prueba. Y lo tienes que probar por ahí hacia abajo, en tu árbol genealógico, y eso exige y requiere que haya protocolos, que haya secretariado, que haya gente que esté trabajando, que haya gente que esté estudiando. Eso no le quita nada a las Sagradas Escrituras de inspiración del Espíritu Santo, como alguna gente piensa. Lo que pasa es que cuando hablamos de la inspiración del Espíritu Santo, a veces hay gente que cree que fue que un escritor se sentó ahí y levantó las manos al cielo y le dijo al Señor, revélame y muéstrame y yo escribo. Y de allá le bajaron un cordón y le revelaron y le mostraron y él escribió, y ya. Realmente eso no fue. La mejor evidencia la tenemos en Lucas. Lucas dice con perfecta claridad, habiendo otros ya que investigado para escribir, ¿verdad? A mí también me pareció hacer lo propio, pero en mi caso, dice Lucas, en mi caso yo indagué, yo investigué y puse en orden las cosas que otros dijeron. Pues entonces está diciendo Lucas, yo hice muy bien mi asignación. Yo no sé si los demás la hicieron como yo la hice, pero yo la hice bien. Y eso da a entender entonces de que los escritores bíblicos no solamente dependieron de su conocimiento, sino que investigaron y fueron más allá del conocimiento propio. Desde luego, como resultado de ello, también está la inspiración y está la revelación de Dios. Pero esa es la asignación que todos tenemos que hacer si queremos trabajar en el reino de Dios. O sea, una persona que quiera trabajar en el reino de Dios no puede nada más que sentarse en su casa y esperar que les revelen las cosas. Tiene que estudiar las sagradas escrituras. Ahora, fíjese si aquí hubo un trabajo grande y serio de investigación, porque se menciona inclusive la 6ª generación después de Zorobabel, en el siglo VI, o sea, 600 años antes de Cristo, y su referencia a Hadad, el sumo sacerdote, en el tiempo de Darío, que fue en el siglo IV antes de Cristo. Lo que quiere decir entonces es que esta gente trabajó, o sea, y esta gente investigó. Ahora, la redacción final de Crónicas, o sea, el documento final, por eso uno tiene que pensar que fue una escuela, porque el documento final de Crónicas está, fíjese que se habla de el siglo VI antes de Cristo, pero también prácticamente se llega hasta el siglo IV antes de Cristo. Lo que quiere decir es que aquí hay una variedad enormísima de documentación en términos de tiempo, más de 200 años de información. Y eso un solo escritor
no lo hubiera podido hacer. Se moría escribiendo. ¿Verdad? Se moría escribiendo. Sí. Si puede alzar un poquito la voz, que no tenemos... Dávila. Es que habíamos quedado que las preguntas eran... Sí, está bien, pues vamos a escuchar... No, está bien, pero vamos a excusarlo. En línea con eso. Ahí alzó la voz. En línea con eso. Sí. Por eso es que he escuchado decir que lo que se escribió, porque antes era oral, Sí. cuando hay escritura, algunos dicen que es después que retorna. Sí. Para mí me es chocante eso, porque cuando Isia encuentra la ley, estaba escrita. Y eso es mucho antes del retorno de... Sí. No, desde luego. Estaba escrita la Torá. Estaba escrita la Torá. Pero la Torá es básicamente Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. No estaba escrito nada más. Todas estas historias de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, es posterior. Claro, muy probablemente dentro de eso todavía podía existir un elemento de tradición oral. No estamos en el mundo del desarrollo cibernético. Oiga, y escribir en un papel de papiro, eso da un trabajo inmenso, pero inmenso. Y el procurar preservar ese papel era otra agenda extraordinaria. O sea, todo eso es sumamente necesario poderlo ver dentro de su perspectiva. Ahora, lo que sí es importante cuando trabajamos con documentación antiguo testamentaria es que nosotros no corramos el riesgo de inferir en una documentación antiguo testamentaria, sobre todo con una mentalidad moderna. Es imposible. Mire, por ejemplo, cuando uno trabaja con el Isaías, ¿verdad? Pues el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Ahora, fíjense qué interesante. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 de Isaías, uno encuentra que ese profeta que está ahí, le está advirtiendo al pueblo de Israel que por su pecado y por estar de espalda a Dios y por sus actos de injusticia, van a ir a parar a un cautiverio. Desde el capítulo 1 hasta el 39. Ahora, cuando usted lee el capítulo 40, ya no le están profetizando el cautiverio, le están profetizando, ¿qué cosa? La salida. Le están profetizando la salida. ¿Qué quiere decir? Que ya están en el cautiverio. ¿Ve? Entonces, desde luego, fíjese qué interesante, desde el 1 hasta el 39 le están profetizando el cautiverio. En el 40 ya empiezan a profetizar la salida. Y le están profetizando la salida desde el 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 53, 54, hasta el 55. Pero en el 56 ya le están volviendo a decir, señores, volvieron a lo mismo. Volvieron a lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya estaban fuera. ¿Se da cuenta? O sea, cuando uno mira, hay tres estadios de historia aquí. Y entonces, ¿qué hace el pensamiento teológico? Pues mire, uno dice, oye, ven acá. Cuando empezaron a anunciarle esto, para que se produjeran 39 capítulos, ¿cuántos años de profecía tuvo que haberse estado dando en Israel para esto? Pues no lo sabemos. Ahora, ¿cuántos años hubo de cautiverio? 70. Pues, si le sumamos esos 70, que están comprendidos nada más que desde el 40 hasta el 55. Ahí donde hay 70 años comprendidos. Pero tendríamos que sumar desde el 1 hasta el 39. Y después tendríamos que sumar del 55 hasta el 66. Cuando sumamos todo, oiga, nos damos cuenta que la probabilidad, en términos cronológicos, en términos de tiempo, del libro de Isaías, es de más de 100 años. Claro, que él no vio